Bueno, entonces, en el contexto de cine latinoamericano de la década del 50, del 70, que estuvimos viendo, las características, no sé si recuerdan, pero lo titulamos cine latinoamericano en la segunda mitad, pero en realidad no llegamos al 2000, llegamos en realidad a la década del 70, no más de ahí. Estuvimos hablando del contexto, eh, surgía en el momento en que el cine tenía una confluencia de factores que lo transformaban y hasta en algunos sitios lo ponía en crisis. Uno era que, bueno, el cine ahora era un cine con sonido, ¿sí? O un cine hablado también, porque podía tener sonido, pero no ser hablado, y en este caso surge, ya en la década del 30 está instaurado el cine con sonido y con una, un diálogo sincronizados con la acción, ¿no? Y donde la lengua va a jugar un papel importantísimo, porque ahora ya el público popular tiene que, digamos, traducir o enfrentarse a una lengua extranjera y entonces las lenguas nacionales comienzan a tener su papel en esa cultura popular. ¿Sí? Después hablamos de que era un fenómeno de masas absolutamente instaurado, ¿sí? Y para América Latina, para el contexto en el que estamos tratando, esta consolidación del cine como un arte de masas, ¿sí? Comienza a hacerse realidad a partir de esta fecha. ¿Se acuerdan que creo que fue el año pasado que vimos a Quiroga como crítico de cine? ¿Sí? Es decir, a un Quiroga eh, que escribiendo para las revistas Perdón, no te olvides de grabar. estoy grabando, estoy grabando ya. Que un Quiroga que escribía para las revistas de Buenos Aires, ¿sí? Ya hacía crítica cinematográfica y hacía, digamos, respondía un poco a los intereses del público mayoritario, ¿no? Es decir, del consumo público. Y todo eso, en esos principios del siglo XX, ya están presentes en el Río de la Plata. También vimos eh, los testimonios de Hugo Alfaro, de China TVNet, refiriéndose a la masificación del fenómeno del cine, en Uruguay en concreto. ¿Mm? Esta imagen se acuerda que era de Argentina, pero después teníamos estas imágenes para hablar de el Trocadero y del Sensa como ejemplos de esa masificación, ¿no? Espacios gigantescos para un fenómeno masivo. Eh, y además, en la Segunda Guerra Mundial, o quizás en la primera mitad, ya desde la primera mitad del siglo XX, el cine es un fenómeno de propaganda. ¿Mm? Y esto, en el contexto de América Latina, es fundamental porque el cine nuevo, o el cine del tercer mundo, o el cine latinoamericano de esta década del 50, del 60 y parte del 70, se va a enfrentar a la industria norteamericana en un enfrentamiento de, podríamos llamar incluso de propaganda, es decir, vos decís esto, yo digo esto otro, ¿no? O confronto lo que digo a el discurso de Hollywood o de Estados Unidos en general. Ese contexto es importante tenerlo en cuenta porque eh, este cine que responde, que es contestatario, contesta a ese cine que es el cine dominante. Después hablamos que la competencia de otros grandes mercados se había librado en la década del 30 y se había decantado por el mercado norteamericano o por la industria norteamericana que finalmente había terminado con industrias que le competían, ¿no? En el contexto del cine norteamericano,
recordamos con un factor importante la cacería de brujas, que es un clima que define en gran medida el cine de la época de la década del 50. ¿Sí? Eso, que es un cine censurado, un cine controlado por la inteligencia norteamericana, la CIA, el FBI, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el Congreso, además. El Congreso que había instaurado, ¿se acuerdan? El Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. Y bueno, que eso le da un clima y un sentido, una dirección al cine norteamericano de la década del 50 y del 60. Y además habíamos hablado de que el cine ya había debatido sobre el tema realidad y fantasía. Y ahí nos referíamos en gran medida al papel que habían jugado el documental, los documentales, el desarrollo del documental y el fenómeno de las vanguardias, donde, bueno, la falta de lógica, el absurdo, la improvisación, etcétera, tenían un papel importantísimo. ¿Qué otro factor? Bueno, a partir de las vanguardias, enfrentado a el cine de Hollywood, queda claro que no hay una estética universal. Aunque hoy en día domina la idea, es dominante, por ejemplo en Uruguay es dominante la idea de que el cine tiene una estética universal y esa estética universal es la de Hollywood. ¿Sí? Lamentablemente. Pero bueno, es parte de. Otra característica a la que se enfrenta el nuevo cine latinoamericano, al que se había enfrentado ya las vanguardias, como en este caso, ¿no? Cuando hablamos de el cine como o identificado a una estética universal, ¿sí? Eso era un conflicto con las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX. Y esa discusión o esa controversia con la idea de una estética universal va a ser retomada por el nuevo cine latinoamericano o el cine del tercer mundo. Es decir, no solo no hay una estética universal, sino que además hay una estética latinoamericana. Y eso es importantísimo. Es la primera vez en la historia del cine que hay una corriente, un movimiento que supera las simples fronteras nacionales de nuestros países. Bueno, y además todavía se sumaban nuevas tecnologías. El tema del color, el CinemaScope, el TOD-AO, que era un sistema de pantalla gigante, el cine con óptica anamórfica que hace comprime la impresión y luego la expande en la proyección de la película. Todas técnicas, ¿sí?, que hacen más sofisticado el cine de Hollywood, que está en una guerra económica con la televisión en esta época. Ahora, el cine latinoamericano de la década del 50, del 60, está muy lejos, no ya de competir con los inicios de la televisión, sino que además ahora muy lejos de competir con estas tecnologías que están presentes en el cine norteamericano. ¿Sí? Por eso la mayoría de las películas que pueden ver en torno a la década del 50 y del 60 siguen siendo en América Latina en blanco y negro, y con sistemas de 16 milímetros o a lo sumo, cuando son grandes producciones, ¿sí?, de 35 milímetros. Pero muy rara vez o nunca han tenido digamos, inversiones en grandes tecnologías en esta época. Y bueno, y después hay otro factor que era importante tener en cuenta, que son los festivales de cine, ¿sí? Como por ejemplo el Festival de Venecia, que está presente desde el año 32, o el de Cannes, que está presente desde el año 47, pero que van a ser fundamentales para
darle u obtener prestigio a nivel internacional, ¿sí? El cine latinoamericano corre enfrentado, compitiendo con el cine comercial de Hollywood, y solo obtiene prestigio y reconocimiento en fuera de las fronteras. Nada nuevo bajo el sol en nuestras latitudes, seguimos en la misma situación, sin lugar a dudas. Es decir, nuestro cine, o el cine, capaz que nuestro cine no, pero gran parte de la producción artística tiene grandes expectativas del reconocimiento internacional. Casi que es como, digamos, el sueño del pibe, ¿no? El sacar un Oscar a la mejor película extranjera. Es casi como, no sé, creo que en nuestros países, Argentina, Brasil, otros países, se vive con mucho excesivo entusiasmo, ¿sí? Cuando es un premio que lo dan los críticos norteamericanos, ¿no? No lo dan los críticos latinoamericanos. Bien, pero más allá de eso, es parte de la idiosincrasia quizás latinoamericana, aún colonizada, término importantísimo en esta época, la década del 50 y del 60, el de un cine descolonizado, término que, bueno, posteriormente, va a nominar, a darle nombre, ¿sí?, a una teoría a una teoría crítica sobre la historia, sobre los estudios sociales, sobre las teorías de interpretación de nuestra realidad. Pero una de las mejores definiciones que me parece loable reconocer es la de David Borwell respecto a la diferencia entre cine clásico, cine de Hollywood, y el cine alternativo. El cine alternativo tiene una serie de características, como estar por fuera de la industria, el poder realizar ciertas experimentaciones e innovaciones, modificar las estructuras narrativas, una serie de cosas que tienen en común ese cine alternativo y que no pertenecen únicamente al cine latinoamericano, también pertenecen, por ejemplo, al cine asiático o al cine africano, ¿sí? Y que también se practica en países de Occidente, como Europa y Estados Unidos. Bien, todas esas características estuvimos viendo, y después hablamos de algunos factores de influencia estética, como el neorrealismo italiano, Ladrón de bicicleta, de Vittorio De Sica, o también citamos Alemania Año Cero, del 48, de Rossellini, o también citamos Satyajit Ray, la sala de música del año 58. Bien, y entonces llegamos al Cinema Novo, porque estuvimos viendo en general, ¿no? Estuvimos viendo Brasil, Argentina, en general. Pero vamos a empezar por el tema del Cinema Novo, que es sumamente... Yo les decía que había poseído, estuvo en mis manos una enciclopedia sobre el Cinema Novo, excelente enciclopedia, digital, en formato digital, en un disco, pero no la tengo más, la perdí. Y la figura más importante, no, la más importante no, pero porque cada uno tiene su etapa y sus características. Nelson Pereira dos Santos, lo que sí es en gran medida como quien inaugura esta idea de el Cinema Novo. Yo aquí les traigo un poquito de Nelson Pereira. Les pedí que miraran Vidas Secas.
Pero lo anterior a Vidas Secas es Río 40 grados, que es una película sobre la realidad social de Río, ¿m? Del año 54, ¿no? Fíjense, del año 54. Que, ¿se acuerdan que les conté que sería además expuesta en el Festival de Cine de Punta del Este del 55-56, si no me equivoco? Es decir, inaugurando un ciclo de cine latinoamericano, una cosa insólita para nuestro país y para Uruguay, y sobre todo insólito para Punta del Este, ¿no? Esas características de darle relevancia y personalidad o identificación a ese cine latinoamericano. Que bueno, por acá tenemos el tema de Nelson Pereira dos Santos, Río 40 grados, que después va a ser, si no me equivoco, prohibida Río 40 grados posteriormente, y ante lo que Glauber Rocha, el otro gran realizador brasileño, va a hacer una gran movida, una gran denuncia. Bueno, acá en Vidas Secas, la película que yo les pedí que vieran, está transformando lo que era un clásico de la literatura, sobre todo vinculada al regionalismo, escrita por Graciliano Ramos en 1938, en una película con, no sé si vieron, por lo menos los primeros 10 minutos, habrán visto, no sé si vieron el caminar por la foto que hay abajo a la derecha, o a la izquierda, no sé cómo la tienen, es uno de los planos, un fotograma de la película. Ellos en el inicio, en el arranque ya comienzan una caminata en una zona seca, ¿eh? Casi no hay vida, ¿no, verdad? Y ese caminar se describe como una especie de transmisión de la sensación de cansancio, de, de, de búsqueda interminable. Uno llega a sentir el calor, la sequedad y la desesperación por el agua en esos primeros minutos de esta película. Pero no solamente es un problema climatológico, el del Nordeste, ¿no? ¿Verdad? En realidad es un problema social. ¿Qué es lo que va a abordar? No solo Graciliano Ramos, también lo va a abordar Nelson Pereira dos Santos, ¿sí? Atendiendo a un Nordeste, ¿m? Con una población de millones de personas, ¿sí? En una situación de pobreza extrema. Y tanto la novela de Graciliano Ramos, ¿sí? Que es un clásico de la narrativa y de la novelística brasileña, como la película de Vidas Secas y otras películas como la de Glauber Rocha que van a suceder, todas van construyendo en gran medida, ¿sí? una perspectiva sobre el nordeste brasileño, o podríamos decir, un imaginario sobre el nordeste brasileño. Esta Vidas Secas del año 63. Río 40 grados del año 55, por ahí, no sé si 55 o 54, depende de la fecha de realización y del estreno. Ahora, además de Río 40 grados y Vida Seca de Pereira dos Santos, Pereira dos Santos tiene una trayectoria mucho más amplia, obviamente, pero acá estamos casi sintetizando esta década del 60. Sí. Tenemos a Dios y el Diablo en la Tierra del Sol y Tierra en Trance de Glauber Rocha, que son grandes mojones de esta
cinematografía que representa el cinema nuevo. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, del año 64. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Vida Seca era desde el 63. Sí. Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, del 64. Y otras películas como por ejemplo Tierra en Trance, del 67. Son quizás grandes mojones, ¿no?, de la cinematografía brasileña. Cuando nací yo. Y después, Ay, quizás perdón. en una tercera época, ¿sí? O no tan tercera época, pero parte de esa transformación que tiene el cinema nuevo, habría que recordar Macunaíma, de Joaquín Pedro de Andrade, que está basada en la novela de Pedro de Andrade, del año 69. Creo que les pasé Di Cavalcanti, que es un documental. A ver si se lo pasé. No se los pasé. Bueno, Di Cavalcanti es un documental sobre la muerte del artista plástico brasileño. ¿Sí? Di Cavalcanti, la película, el documental se llamó Di Cavalcanti, pero la familia Cavalcanti le hizo un juicio a Glauber Rocha para que no exhibiera la película y terminó llamándose Di Glauber, si no me equivoco. Se transformó el nombre. Pero la cuestión es que este documental, cortometraje, lo que muestra es a Cavalcanti muerto en el féretro, ¿sí? Y hace como una especie de performance con la cámara en el momento del entierro, del velatorio de Cavalcanti. Cavalcanti era un artista brasileño que tiene un papel importantísimo en la historia del arte moderno brasileño, porque es de los que protagonizaron la Semana de Arte Moderno de San Pablo del año 22, es organizador, ¿sí?, protagonista de esa exposición, y que estuvo vinculado Cavalcanti a la vanguardia europea, ¿no, verdad? Bueno, Glauber le quiere hacer un homenaje extraño, obviamente que en con una perspectiva y una estética de vanguardia. Pero bueno, me pareció interesante el documental sobre la muerte de Cavalcanti. Ahora, tanto Dios y el Diablo en la Tierra del Sol como Tierra en Trance, del 67, ¿sí? Quizás las dos son películas gigantescas, y esta del año 67 viene de la mano de, igual que Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, en el contexto de la formulación de una estética por Glauber Rocha. Glauber Rocha asiste en Génova, Italia, donde va a realizar diversos trabajos. Él va a estar cuando se pelea con la industria brasileña, se va a Italia, creo que está un tiempo en Estados Unidos también, en Francia, luego regresa en la dictadura, todavía está presente la dictadura en Brasil, y regresa a Brasil, pero después se vuelve a ir a Italia. Bueno, tiene esos derroteos Glauber Rocha. Pero Glauber Rocha, asistiendo a esta retrospectiva sobre el cine latinoamericano, año 65, fíjense que en el 65 ya estamos frente a una retrospectiva de cine latinoamericano. Y estas retrospectivas tienen un lugar de discusión, de polémica,
de exhibición de principios, de objetivos, hasta de proyecciones, ¿no? De proyectar el futuro del cine latinoamericano. Y Glauber escribió este texto para ese simposio, reseña del cine latinoamericano, luego del reconocimiento que tuvo Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Y yo se los traigo más o menos sintetizado en unos 8 puntos, porque, bueno, me parece que cada tema, cada punto que expone es fundamental. El primero que expone, yo hice un resumen, así que si ustedes encuentran más puntos, sin lugar a dudas lo debe haber, porque es una selección que hice yo a mi antojo, ¿sí? Según mi criterio, ¿sí? Dice, ni el latino comunica su verdadera, ni el cine latino comunica su verdadera miseria al hombre civilizado, ni el hombre civilizado comprende verdaderamente la miseria del latino. ¿Qué aparece acá? El discurso de las teorías críticas y decoloniales que se están haciendo presente en la década del 60. ¿Qué es lo que se está presentando acá? Bueno, el conflicto entre el cine latinoamericano y podríamos llamar las metrópolis culturales, artísticas que representaban la industria norteamericana como el cine europeo. Antes de este cine brasileño, el cinema novo, creo que se pronuncia, novo. Estaba el cine que se llamaba chanchada, el cine chanchada. El cine chanchada, el cine que imitaba los shows musicales de Hollywood, imagínense, imitaba la comedia de Hollywood, ¿no, verdad? Y podría ser el correspondiente a el cine de los teléfonos blancos italianos. El cine de los teléfonos blancos italianos era el cine donde siempre una mujer muy engalanada tenía una conversación en un teléfono blanco. ¿Sí? Imagínense de qué se trata, ¿no? Es decir, de comedias románticas, digamos, un cine prolijo, más o menos como el que existe hoy en día, un cine prolijo. Y el neorrealismo italiano era una reacción no solamente a la falta de recursos, a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a obtener una mirada quizás más sincera sobre la sociedad italiana de ese entonces, de la posguerra. Era también una expresión, digamos, de poder y de personalidad, de afianzar la personalidad de ese cine italiano frente al cine de Hollywood, ¿no? Todas estas discusiones alrededor de los conflictos con la industria de Hollywood, ¿sí? Las disputas por los mercados, etc., están presentes entre todos los realizadores. Y aquí Glauber Rocha se enfrenta enfrenta el cine latinoamericano con el cine con la cultura occidental. El hombre civilizado que no comprende verdaderamente la miseria del latino, la miseria de América Latina. De eso está hablando ahora. Para el observador europeo, los procesos de la creación artística del mundo subdesarrollado solo le interesan en medida que satisfagan sus nostalgias del primitivismo. Y ese primitivismo se presenta híbrido, disfrazado sobre tardías herencias del mundo civilizado, mal comprendidas porque fueron impuestas por el condicionamiento colonial.
Es decir, lo que está diciendo Glauber Rocha en este segundo punto, que yo sintetizo, él no lo sintetiza así, aunque las palabras son exactas, este tema tiene que ver con una... ¿Qué es lo que premia Cannes o Venecia al cine latinoamericano? ¿Sí? ¿Una comprensión de las condiciones en las que vive Latinoamérica? ¿O premia esa nostalgia del primitivismo que aparece o puede ser vista, puede ser observada en el cine latinoamericano? A eso está yendo. ¿Sí? No se conforma con los, las, las, los reconocimientos internacionales en Venecia o en Cannes. No se conforma con eso. No es que no se conforma, no se deja engañar, ¿sí? Por eso el reconocimiento, porque ese reconocimiento para él es a esa nostalgia de lo primitivo, ¿no? De lo intocado, de lo aún no desarrollado. Brasil había pasado etapas muy importantes en la década del 40 y en la década del 50. Vamos a ver, para hacernos una idea, yo conozco muy poco de la historia de Brasil, la verdad, y de la cultura brasileña también, casi nada. Lo que sí tenemos que recordar es los gobiernos de Getúlio Vargas, ¿sí? Getúlio Vargas fue presidente o estuvo, porque hubo también algunos levantamientos armados que llevaron a Getúlio Vargas al poder, pero estuvo entre 1930 y 1954 cuando se suicida, ¿sí? Y el último periodo, si no me equivoco, fue un periodo presidencial en el que él ganó las elecciones, entre el año 51 y el 54. Y ahí, fíjense que entre el, si, estando en la presidencia Getúlio Vargas, es que aparece Río 40 grados. ¿Sí? A Getúlio Vargas tenemos que recordar que va a estar en la presidencia Kubitschek entre el 56 y el 61, si no tengo mal, y João Goulart entre el 61 y el 64. Estos dos presidentes brasileños que podríamos asociarlos con la fundación de Brasilia, la construcción, el diseño de Luciano Costa y de este otro arquitecto brasileño, ¿cómo se llama? Niemeyer. Niemeyer, ¿sí? Esa es la época en que aparece este cine, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no? Es decir, estamos en una época de quizás de reafirmación de la identidad brasileña. Aunque es verdad que a Kubitschek y a João Goulart le va a seguir un golpe de Estado. Pero bueno, ¿qué es Brasil en esa época? Creo que ha pasado por 3 o 4 golpes de Estado, ¿no? Y después en la década del 60 y en el 70, o sea, va a tener varios golpes de Estado. Pero en la época de las presidencias de Kubitschek y de João Goulart hay una época, esa época son dos presidentes más o menos progresistas. João Goulart es el último, les explicaba. En esa época es la aparición de la identidad o de la denominación de bossa nova también, ¿no? Es la época de João Gilberto, Tom Jobim, esos músicos, Vinicius de Moraes. En retrospectiva, lo que vemos es un Brasil que tiene un poder cultural, artístico, fantástico, ¿no? No solo por la bossa nova, ¿no? Pienso
que en esa enorme contradicción de riqueza y pobreza que no logra sacarse de encima Brasil, aparecen estos fenómenos como la bossa nova o el cinema novo, que realmente son hitos de la cultura latinoamericana. Y la pintura también, ¿no? De Tarsila do Amaral, ¿no? Sí, aunque, bueno, Tarsila do Amaral es de la época de Cavalcanti, ¿no? Es decir, de la época de la Semana de Arte Moderno de San Pablo del 22. ¿Sí? Que es como una especie de... yo diría que es una sincronización, ponernos al día con las vanguardias europeas. La Semana de Arte Moderno en San Pablo, ¿no? Mientras que acá no es ponerse al día, esto es otra cosa. El cinema nuevo o la bossa nova también, ¿no? Los dos no son un ponernos al día con otras cosas, sino una construcción propia. Y lo vemos, porque Vidas Secas, ¿sí?, es, digamos, una continuación de la literatura. Y quizás incluso Vidas Secas sea también una parte de digamos ese imaginario creado en la literatura, ¿no? De esta época, Vidas Secas del 38. Pero ¿cómo se llamaba aquella novela de brasileña? Gran Sertón Veredas del 56 de Guimarães Rosa, ¿no? Que tiene una mezcla con el Ulises que no se podía más. Bueno, pero son Sí. ambos son constructores de una interpretación de la realidad del Nordeste y de la realidad de Brasil, ¿no? Pero ya estamos hablando de una literatura, un cine, una música que está hablando de Brasil en términos que intentan ser, podríamos decir, no coloniales. Tercer punto del que habla Glauber Rocha: América Latina permanece colonia y lo que diferencia el colonialismo de ayer del actual es solamente la forma más perfecta del colonizador. ¿A quién se está refiriendo? A la forma perfecta del colonizador. Es decir, actualiza la relación de colonialismo a las características de la década del 50 y del 60 en la relación de los países de América Latina, de África, de Asia con Europa y Estados Unidos. Es decir, la producción artística está en este contexto. A eso es a lo que está yendo Glauber Rocha. Otro punto: el mundo oficial encargado de las artes generó exposiciones carnavalescas en varios festivales y bienales, conferencias fabricadas, fórmulas fáciles de suceso, cócteles en varias partes del mundo, además de algunos monstruos oficiales de la cultura, académicos de letras y artes, jurados de pintura y marchas culturales por el exterior. ¿A quién está dirigido este mensaje dicho por Glauber Rocha en el año 65? Raúl. ¿A quién? A los uruguayos, que acabamos de fundar nuestra Academia de las Artes. Qué maldad. Y sí, ya Glauber Rocha lo decía 70 años antes, no, 60 años antes. Otro punto: Glauber Rocha, de Aruanda hasta Vidas Secas, ¿sí?, la película de Nelson Pereira, Dos Santos. El cine nuevo narró, describió, poetizó, discursó, analizó. ¿Sí? Es decir, no estamos frente a obras de arte. Son acciones narrativas, descriptivas, poetizantes, discursivas, analíticas. Es
quizás me parece que lo dice en términos ya no de el arte de los museos, sino algo más, de una reflexión, de una improvisación, de una fantasía. Excitó los temas del hambre, personajes comiendo tierra, personajes comiendo raíces, personajes robando para comer, personajes matando para comer, personajes huyendo para comer, personajes sucios, feos, descarnados, viviendo en casas sucias, feas, oscuras. Fue esta galería del hambriento que identificó el cine nuevo con el miserabilismo. En pocas palabras, este cine de los que roban para comer, de los que matan para comer, de los que huyen para comer, es el cine miserabilista, de los miserables, ¿sí? Lo que hizo el cine nuevo, un fenómeno de importancia internacional, fue justamente su alto nivel de compromiso con la verdad. Fue su propio miserabilismo, que antes escrito por la literatura de los 30, ¿cuál? Vidas secas, ¿no? Fue ahora fotografiado por el cine de los años 60. Bien. Así que habla del hambre, ¿sí? Del miserabilismo, conceptos que van a definir este discurso como una estética del hambre. ¿Se entiende por qué a qué se refiere con estética del hambre? ¿Sí? Que a los brasileños les gusta un poquito este tema, ¿no? No olvidemos de el manifiesto antropofágico, ¿sí? O sea, tienen una tendencia a hacer de la comida parte de la estética. Lo que hizo, bien, su alto nivel de compromiso con la verdad, su miserabilismo. El cine nuevo, el cinema nuevo, es una estética de la violencia antes de ser primitiva y revolucionaria. He ahí el punto inicial por el que el colonizador comprenda la existencia del colonizado, solamente concientizando su única posibilidad, la violencia. El colonizador puede comprender, por el horror, la fuerza de la cultura que él explota. Mientras no levanta las armas el colonizado, es un esclavo. Fue necesario un primer policía muerto para que el francés viera un argelino. ¿Sí? Se está refiriendo a la lucha de liberación en Argelia. Que es un tema que está presente, y fíjense que no estamos hablando del mayo del 68, que es algo que he visto y me ha puesto los pelos de punta. He visto un documental donde dice que el clima del mayo francés da pie al cinema nuevo. No, yo nunca vi algo igual. Es de una ignorancia total. Hecho por un español, ¿no? Una española, bueno, no importa. Pero fíjense cómo es el orden de los acontecimientos, ¿no? Claro, porque acá estamos hablando de un discurso, ¿sí?, de anticolonial, un discurso de colonial y de liberación o de revolución, etcétera, que pone como referente, digamos, la lucha de los argelinos contra el Imperio francés. No habla de la Revolución cubana, pero que ya estaba presente y ya es una influencia en el cine latinoamericano. Pero tienen la marcha de Prestes, ¿no? Además, antes. Sí, mucho antes. Mucho antes. Sí. Bueno. ¿Qué te parece? Y por último, donde haya un cineasta dispuesto a enfrentar el comercialismo es el cine que imita Hollywood, la explotación, la pornografía, que es una palabra que aparece aquí en este discurso, en el 65 es,
pero que va a estar presente en el cine de la época de la dictadura. Y además el tecnicismo, ahí habrá un germen, siempre que haya un cineasta dispuesto a enfrentar todo esto, habrá un germen del cinema nuevo, o no hubo. Donde haya un cineasta de cualquier edad, de cualquier procedencia, pronto a poner su cine y su profesión al servicio de las causas importantes de su tiempo, ahí habrá un germen del cine nuevo. Bueno, este señor que acabamos de escuchar es Glaube Rocha, ¿sí? Que, bueno, Tierra en Trance del 67, pero está hablando en función de la repercusión de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, que es del 64. Ahora, me gustaría que vieran Vidas Secas, sin lugar a dudas, y que vean que, no sé si alguien vio de Antonioni La Noche o El Eclipse o alguna de la trilogía. Bueno, si ven La Noche van a ver a Marcello Mastroianni y a Mónica Vitti. Mónica Vitti, ¿sí? Caminando más o menos unos 2-3 minutos, en un momento de reflexión sobre el futuro de la pareja que está en crisis, ¿no, verdad? Bueno, lo mismo podemos ver en esta familia que camina en Vidas Secas por un río seco, ¿sí? Los mismos tiempos que podíamos ver en esas películas de Antonioni, las podemos ver acá en Vidas Secas. Es decir, no solamente es, digamos, un discurso sobre la realidad brasileña, ¿no, verdad? Vidas Secas está empapado, Vidas Secas, todo el cinema nuevo está estrechamente fundido, aunque sea difícil para sus autores verlo, con el cine italiano, el cine francés, es decir, con el cine alternativo de Europa. Y muchos de los códigos estéticos que aparecen en estas películas, que hoy capaz que ustedes dicen, qué aburrido, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pero es el que le dio prestigio a autores como Antonioni, ¿sí? O a Visconti, no sé si se acuerdan, escenas de, no sé, Muerte en Venecia, ¿no? El personaje caminando por las calles de Venecia durante 5 minutos, ¿sí? Claro, no es lo mismo un río seco que Venecia. Todo el mundo dirá, mucho más bonito Venecia, pero lo que está contando Visconti en esa película ahí no es lo bonito de Venecia, ¿no? Es el tipo que está en su crisis de identidad y frente a la peste de cólera que hay en Venecia. Es decir, los ambientes cambian, ¿sí? Pero esos recursos de montaje, de diseño de la película son muy parecidos, están sumamente relacionados, ¿sí? Igual van a ver en Satyajit Ray, el director de la India que nosotros nombramos en la clase pasada, ¿sí? Hay una serie de películas sobre la vida de Apu, que es un personaje, un niño, Aparajito, está... bueno, esa película que les mostré, El Salón de Música, van a encontrar escenas con otro contexto, al que a nosotros nos parece hasta extraño, ¿sí? Exótico, como en una película japonesa también, nos parecen otros mundos, ¿verdad? Y hasta podríamos decir que ese exotismo, esa extrañeza sobre esos mundos nos da una sensación de interés extra. Cuando el personaje camina por la rambla, por la vereda, 1 minuto, 2 minutos, tenemos ese juego. Bueno, ese juego que nos influye tanto a la hora de ver una película de ese tipo, de esos países,
es quizás el que señala Glauber Rocha en su Estética del Hambre a cómo ven los europeos el cine latinoamericano. Como él se refiere a lo primitivo, ¿sí? O a la extrañeza sobre ese miserabilismo, pero lo pueden experimentar ustedes viendo una película de la India. Es una sensación que está presente y la hace notar Glauber Rocha en este caso.